Redes comerciales del Virreinato de la Nueva España. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero pedirles que se tomen un momento y piensen si han comprado ropa últimamente, en esta semana o en este mes que pasó, o en el celular que tienen, o que piensen en las galletas o sabritas o cualquier cosa que hayan comprado en la tienda. Y ahora quiero que se hagan esta pregunta. ¿De dónde vienen todas esas cosas? Seguramente algunas fueron fabricadas en China, en Estados Unidos o en otros países lejanos. Esto, que hoy nos parece normal, que en nuestro país consumamos productos de medio mundo, tiene un origen. Y ese origen es mucho más antiguo de lo que imaginan. El tema de nuestro video de hoy es redes comerciales del Virreinato de la Nueva España. Y aquí les va un dato curioso. Hace más de 500 años, aquí mismo, en Veracruz, en nuestro estado, de hecho, a pocos kilómetros de donde viven, salían barcos enormes cargados con plata, vainilla y cacao rumbo a Europa. Y al mismo tiempo, del otro lado de México, llegaban sedas de China y especias de Filipinas. Lo que hoy llamamos comercio internacional o globalización nació aquí, en suelo mexicano, hace 5 siglos. Empecemos por el principio. Para entender cómo funcionaba el comercio en aquella época, primero necesitamos conocer una palabra clave: mercantilismo. Suena complicado, lo sé, pero se los voy a explicar con un ejemplo. Imaginen que aquí en la localidad alguien produce café o maíz o vainilla o cualquier otra cosa. Ahora, imaginen que llega una persona con mucho poder y les dice: a partir de hoy, todo lo que produzcan me lo tienen que vender solo a mí, al precio que yo decida. Y si quieren comprar herramientas, ropa o comida, también solo me las pueden comprar a mí. Una pregunta, jóvenes. ¿Eso les parecería justo? Claro que no. Pues bien, ese era exactamente el sistema que España impuso en la Nueva España durante 300 años. El mercantilismo fue un sistema económico introducido por el Imperio Español para controlar y proteger las ganancias económicas de toda materia prima fabricada en la colonia novohispana. ¿Y esto qué significa en palabras sencillas? Significa que los españoles compraban aquí la mercancía muy barata y luego la vendían allá, en Europa, muy cara. Así se hacían ricos. Y con ese dinero, ¿qué hacían? Financiaban las guerras de España, pagaban las deudas del rey y enriquecían a la corona. ¿Y quiénes pagaban el costo de todo esto? Los pueblos indígenas, que eran sobreexplotados y obligados a trabajar en condiciones durísimas. Ahora, alguien tenía que controlar todo este movimiento de mercancías, ¿cierto? No se podía dejar al azar. Para eso existía el Consulado de Comerciantes de Sevilla, una institución poderosísima que se encontraba en España.
¿Y qué hacía este consulado? Tres cosas muy importantes. Primero, determinaba el valor de la mercancía, es decir, cuánto costaba cada producto. Segundo, fijaba los impuestos que se debían pagar. Y tercero, revisaba la calidad de todo lo que se transportaba. Para que se den una idea del poder que tenían estos señores, ellos podían negarle el permiso a un barco de cruzar el océano Atlántico. Sería como si hoy una sola empresa tuviera la autoridad de decidir qué aviones pueden despegar y cuáles no, en todos los aeropuertos del país. Además, el consulado se encargaba de organizar un sistema de flotas, es decir, grupos de barcos, compuesto por galeones para escoltar las embarcaciones cargadas de riquezas. Esto era necesario porque en el mar había piratas que querían robar la mercancía. Aquí les tengo un dato curioso. En 1594, los comerciantes de la Nueva España fundaron su propio consulado en la Ciudad de México. Es decir, había dos grupos de comerciantes, uno en España y otro aquí, trabajando juntos para controlar absolutamente todo el comercio entre los dos continentes. Eran los dueños del juego, como diríamos hoy. Ahora viene lo más emocionante. El comercio del virreinato tenía dos rutas principales, y quiero que las memoricen bien porque son la base de todo lo que hablaremos hoy. La primera ruta era Veracruz-Sevilla. Cada año, barcos de vela conocidos como la Flota de Nueva España cruzaban el Océano Atlántico, salían de Sevilla, España, y llegaban a Veracruz. ¿Saben cuánto tardaban en el viaje? Aproximadamente 3 meses de ida y entre 4 y 7 meses de regreso. 4 meses encerrados en un barco, jóvenes, sin teléfono, sin Netflix, sin refrigerador, solo mar, viento y el miedo constante a una tormenta o a un ataque pirata. La segunda ruta era Acapulco-Manila. Esta era todavía más larga e impresionante. Una embarcación llamada el Galeón de Manila, también conocida como la Nao de China, conectaba el puerto de Acapulco, en México, con el puerto de Manila, en las Filipinas. Esta ruta cruzaba todo el Océano Pacífico y fue inaugurada en 1565 por un fraile y marinero llamado Andrés de Urdaneta. Y aquí viene una pregunta retórica que quiero que reflexionen bastante. ¿Se imaginan subirse a un barco de madera de 15 metros de largo sabiendo que van a pasar 4 o 6 meses en alta mar, comiendo galletas duras y bebiendo agua racionada? Pues así viajaba todo lo que unía a Asia con América y con Europa. Y lo más sorprendente es que este sistema funcionó durante 250 años. Ahora, la parte que seguramente más le va a llamar la atención. ¿Qué se intercambiaba? ¿Qué venía y qué se iba? Lo que llegaba a Nueva España, productos importados, vino, aceite, seda, marfil, vinagre, incienso, entre muchos otros. Por la ruta del Pacífico también llegaban porcelanas chinas, especias como el clavo y la canela, biombos japoneses y perfumes de Asia. Lo que salía de Nueva España, productos exportados. Aquí está el orgullo de nuestra tierra. Salía plata, muchísima plata. También cacao, oro, vainilla y grana cochinilla. Gran parte de estos productos se vendían en dos lugares famosos, las ferias de Acapulco, desde 1565
y las ferias de Jalapa desde 1720. Sí, jóvenes, Jalapa, la capital de nuestro estado, fue uno de los centros comerciales más importantes del mundo durante el virreinato. Y aquí les tengo otro dato curioso. ¿Saben qué es la grana cochinilla? Es un insecto muy pequeño que vive en los nopales. De él se obtiene un tinte de color rojo intenso. Pues bien, con ese insecto, ese pequeño bicho del nopal mexicano, se teñían los mantos de los reyes de Europa y los uniformes de los soldados más importantes del mundo. Un insecto mexicano vistió a Europa entera. ¿No les parece increíble? Y no olvidemos la vainilla, que es originaria precisamente de la región de Papantla, aquí en Veracruz, a pocas horas de donde estamos nosotros. Los totonacas la cultivaban desde tiempos antiguos y gracias al comercio virreinal, el sabor de nuestra vainilla conquistó los postres de toda Europa. Ahora les voy a contar algo que me parece fascinante porque une las dos rutas de las que hablamos. Los productos chinos llegaban primero a Acapulco en el galeón de Manila. De ahí los cargaban en mulas y los llevaban por tierra atravesando México entero, pasando por la Ciudad de México hasta llegar a Veracruz. Ese camino por tierra se conocía como el Camino de China y desde Veracruz esos productos se embarcaban de nuevo rumbo a Sevilla. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Un biombo chino podía salir de Manila, cruzar el Pacífico hasta Acapulco, atravesar todo el territorio mexicano, llegar a Veracruz, cruzar el Atlántico hasta Sevilla y recién ahí llegaba al palacio de algún noble europeo. Ese objeto daba prácticamente la vuelta al mundo. Y aquí viene lo más importante. La puerta por donde todo esto salía hacia Europa era el puerto de Veracruz, específicamente la fortaleza de San Juan de Ulúa, esa construcción que todavía pueden visitar hoy. Durante más de 2 siglos, todo el comercio legal entre Europa y América pasaba por ese pequeño islote. Cuando visiten San Juan de Ulúa, recuerden que están pisando un lugar que fue el centro del comercio mundial. No todo era sencillo ni glamuroso. Comerciar en aquella época era de los oficios más peligrosos del mundo. Había 3 grandes peligros. Primero, los piratas y los corsarios. ¿Cuál es la diferencia entre un pirata y un corsario? El pirata atacaba por su cuenta, robando para sí mismo. El corsario, en cambio, tenía un permiso oficial de un gobierno, por ejemplo, de Inglaterra o Francia, para atacar a los barcos españoles. Ese permiso se llamaba patente de corso, es decir, eran ladrones con autorización legal. Por eso España tuvo que organizar el sistema de flotas para defenderse de estos ataques. Segundo, las tormentas. Los barcos de madera de aquella época eran muy frágiles. Una tormenta fuerte podía hundirlos en minutos, junto con toda la tripulación y la mercancía. Tercero, las enfermedades. Los marineros pasaban meses enteros en el barco, comiendo mal. Muchos morían de escorbuto, una enfermedad causada por la falta de vitamina C. Una comparación. Cuando su mamá les dice que se coman la naranja o que tomen jugo de limón, no es por molestar. Es porque esa vitamina C que ustedes hoy tienen a la mano, en los marineros de hace 400 años, era cuestión de vida o muerte.
Muy bien, el fin del sistema. En 1717, Felipe V traslada el monopolio transatlántico de Sevilla a Cádiz. En el 76, la última flota de Indias zarpa de Cádiz hacia Veracruz. En 1778, Carlos III promulga el reglamento del libre comercio, terminando el monopolio marítimo. En 1815, el último galeón zarpa de Acapulco. La Guerra de Independencia interrumpe la ruta del Pacífico. Y en el 21, la independencia de México pone fin definitivo al virreinato y a su sistema comercial. Y ahora, el dato que quiero que más les impacte. Aquel pequeño puerto donde desembarcó Hernán Cortés en 1519, aquel puerto donde llegaban los galeones cargados de plata, aquel puerto donde la fortaleza de San Juan de Ulúa es hoy el puerto más importante de México. De acuerdo con información oficial del gobierno del estado de Veracruz, publicada en febrero de 2025, Veracruz es el puerto número 1 del país, es líder en la industria automotriz y por él se mueve aproximadamente el 70% de vehículos que entran y salen de México. Además, actualmente se está construyendo una nueva terminal con una inversión de 7,000 millones de pesos que ampliaría todavía más su capacidad. ¿Ya se dan cuenta? Hace 500 años nuestros antepasados veían llegar galeones cargados de seda. Hoy, por ese mismo mar, siguen entrando y saliendo las mercancías que consumimos todos los días. La historia no se detuvo, simplemente cambió de forma. Jóvenes, ya llegamos al final de este video y quiero que se lleven 3 ideas principales. Primero, que durante casi 300 años el virreinato de la Nueva España fue parte de una red comercial gigantesca que conectaba a América, Europa y Asia a través de 2 rutas, Veracruz-Sevilla por el Atlántico y Acapulco-Manila por el Pacífico. Segundo, que este sistema llamado mercantilismo estaba pensado para enriquecer a España a costa del trabajo de los pueblos de la Nueva España, y estaba controlado por poderosas instituciones como el Consulado de Comerciantes de Sevilla. Y tercero, que el corazón de todo ese comercio latía en Veracruz, en San Juan de Ulúa, y que ese legado sigue vivo hoy, ya que nuestro puerto continúa siendo el más importante del país. ¿Por qué creo que este tema es importante? Porque vivir en Veracruz no es una casualidad. Ustedes, jóvenes, habitan un territorio que durante siglos fue la puerta de México al mundo. La vainilla de Papantla, el cacao, la cochinilla, las rutas de comercio, todo eso forma parte de su identidad, aunque no siempre lo sepamos. Conocer nuestra historia nos ayuda a entender quiénes somos y por qué vivimos como vivimos. Quiero cerrar con esta frase. El pasado no solo explica de dónde venimos, también nos da pistas de hacia dónde podemos ir. Ustedes son los herederos de esta historia y mañana pueden ser quienes escriban la siguiente página del comercio, de la cultura y del desarrollo de nuestro estado. Nunca subestimen el poder que tiene conocer su propia tierra. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, dejen su like, comenten y compartan.